Muy buenas, ¿qué tal estáis? Continuamos con el desarrollo del tema de puntos, rectas y planos en el espacio. Y en este cuarto vídeo vamos a ver cómo se determinan las distintas ecuaciones del plano. Bien, pues este elemento no apareció el curso pasado porque, ya digo, en dos dimensiones no tenía mucho sentido. Entonces vamos a ver cómo obtener pues, las distintas ecuaciones que, si os vais a fijar, pues son nombres que prácticamente idénticos, muy parecido a las que tenemos en la recta, que son la ecuación vectorial, las paramétricas, no hay continua y lo que sea implícita o general. Y después veremos otra cosa que vimos en el curso pasado, con lo cual, como os decía, en casi todos los vídeos vamos a tener cosas que tienen que ver con algo relacionado con el curso pasado, un elemento que el año pasado era fundamental. Pero bueno, lo veremos en unas pantallas. Bueno, pues vamos a ver cómo determinar la ecuación de un plano. ¿Vale? Pues para determinar la ecuación de un plano normalmente se les da el nombre de letras griegas, ¿vale? Principalmente el pi, alfa, beta, bueno, lo que sea. Mira, para determinar un plano, ¿qué necesitábamos para una recta? Para una recta se necesitaba un punto y un vector paralelo a dicha recta. Pues atender, ¿qué vamos a necesitar para un plano? Pues vamos a necesitar de nuevo un punto, que lo que vamos a hacer es desde el origen del sistema de referencia, vamos a considerar el vector que nos sitúa en el plano, que de nuevo va a ser el vector posición, el vector OP o P minúscula. Y vuelvo a decir, para la recta era un punto y una recta, y un vector que fuera paralelo a la recta. Aquí lo que vamos a necesitar son dos vectores que entre sí no sean paralelos, ¿vale? Y que sean paralelos al plano. Vuelvo a decir, dos vectores que sean paralelos al plano y que entre ellos no sean paralelos, proporcionales o dependientes, es decir, que sean linealmente independientes. Entonces, mirad cómo vamos a poder obtener todos los puntos del plano. Mirad, si este es un punto genérico, lo primero que hacemos es pasar del origen con este vector al punto del plano. Ya nos hemos situado, estamos ya en posición. Y ahora fijaros que este vector, si consideramos el vector que va desde P a X, es la suma, ¿vale? Mirad, estos son los dos vectores que son paralelos al plano y entre sí no son proporcionales. Entonces, fijaros que podemos ponerlo como combinación lineal, ¿vale? De estos dos vectores. Esto sería un lambda por u, un mu por v, como hemos visto también en la parte de la recta que hemos repasado. Pues este vector sería lambda u más mu v. Entonces, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Pues sería el vector de posición, el vector OP o P minúscula, más lambda u más mu por v, y así obtenemos los infinitos puntos que están en el plano. Bueno, pues esto que tenéis aquí, lo que hemos dicho, es decir, el vector OX, fijaros que es la suma de este y de este, ¿vale? Entonces sería OX sería igual a el vector P más lambda u más mu v. Y esto que tenemos aquí, fijaros que es muy parecido a lo que hemos visto antes en la recta. Esto es la ecuación vectorial del plano, ¿vale? Añadimos esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a decir, para determinar un plano, en principio vamos a necesitar un punto y dos vectores que sean paralelos al plano y que no sean proporcionales entre sí. Con eso, pues tenemos esta ecuación. Pues, ¿qué vamos a hacer para obtener las paramétricas? Sustituyo las coordenadas, igualo y ya tendría las paramétricas. La continua no hay y después veremos la implícita. Pues lo dicho, para obtener las paramétricas partimos de la ecuación vectorial y sustituimos coordenadas. X y z sería igual a P1, P2, P3 más lambda por U1, U2, U3 más mu por V1, V2, V3. Entonces, X aquí sería igual a la primera del punto más lambda por la primera de uno de los vectores más mu por la primera del otro vector. Y así sucesivamente. Con el y con el z y obtendríamos esto que está aquí. Si nosotros queremos obtener alguno o muchos de los infinitos puntos que hay en el plano, lo único que tenéis que hacer es darle al lambda y al mu pues los valores que a vosotros os dé la gana. Bien, ¿por qué no hay ecuación en forma continua? Porque si os recordáis, cuando teníamos la recta, que sobraría esta parte, despejábamos el lambda, pero claro, aquí habría que despejar el lambda y el mu, y eso no se puede hacer. Con lo cual, nos olvidamos de la ecuación en forma continua. Bien, pues ahora vamos a ver cómo obtener la ecuación general o implícita de una recta, perdón, de un plano.
ya lo vi cuando comentamos que la ecuación en forma implícita de una recta era como intersección de dos planos. Un plano ya digo va a ser un número por x más otro por y más otro por z más un número igual a 0. Bien, pues ¿cómo obtener eso? Pues mirad, fijaros, en este sistema lo que haríamos sería, vamos a pasar el PSU1, el PSU2 y el PSU3 con la x. Entonces, fijaros que nosotros lo que habría que hacer era eliminar el lambda y el mu, que era lo que hacíamos en las paramétricas, despejarlo para que, pues, quitarlo. Entonces, aquí las incógnitas serían el lambda y el mu, porque es lo que nosotros tenemos que eliminar del sistema. Entonces, fijaros que tenemos un sistema que tiene 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Si este sistema tiene solución, existe la ecuación del plano, para que eso exista como el número de incógnitas es 2, para que tenga solución, el rango de esta matriz, la matriz de los coeficientes que tenemos aquí, que como mucho puede ser 2, tendría que coincidir con el rango de la matriz ampliada. Con lo cual, como es una matriz 3×3, si el rango de los coeficientes es 2, el rango de la matriz ampliada tendría que ser 2 para que el sistema tuviera infinitas soluciones, que serían los infinitos puntos del plano. Con lo cual, como el rango tiene que ser 2 y 2, el determinante que tenemos que da lugar pues las coordenadas de un vector, las coordenadas del otro vector y las coordenadas que se obtienen al hacer x menos p1, y menos p2 y z menos p3, el determinante tendría que valer 0, porque si valiera distinto de 0, el rango de la ampliada sería 3, el rango de la matriz de los coeficientes como muchos 2, con lo cual el sistema sería incompatible, no habría ningún punto en el plano. ¿Vale? Con lo cual, por eso tiene que ocurrir que el determinante valga 0. Bueno, pues si vosotros después resolvéis este determinante, quitáis paréntesis, agrupáis todas las x, las y, las z y los números, obtenéis lo que se llama la ecuación implícita o general del plano, que viene expresado de esta manera, que se parece un poquito a la ecuación general que teníamos el año pasado de la recta, que era ax más bi más c igual a 0. Y a partir de ahí sacábamos algo que vamos a ver ahora en el vídeo, que era muy importante y que nos hacía como agilizar mucho la obtención de la ecuación de la recta. Pues va a pasar lo mismo este año con la ecuación del plano. ¿Vale? Entonces, la ecuación vectorial la tenéis aquí, el punto más lambda por un vector más mu por el otro vector, los vectores vuelvo a decir paralelos al plano, pero independientes entre sí. Aquí tenéis las paramétricas y para obtener la ecuación implícita o general, vuelvo a decir, no hay continua, lo que haríais sería coger el determinante que determinan las coordenadas de los dos vectores, a x le restáis la coordenada de un punto del punto que conocéis, lo igualáis a 0 y ahí obtendréis la ecuación implícita o general. Bien, pues ahora vamos con lo anterior, pues no tiene nada que ver porque el año pasado no vimos la ecuación del plano de un plano porque no daba lugar, pero sí utilizamos algo cuando vimos la ecuación general o implícita de la recta, que se expresaba de la forma x más bi más c igual a 0. Demostramos o vimos también que si nosotros teníamos esa ecuación en forma general implícita, las coordenadas que acompañaban a x y a y, es decir, el a y el b, eran lo que se llamaba un vector normal a la recta, era un vector que era perpendicular a esa recta, ¿vale? Bueno, pues atended, mirad. Vamos a ver cómo obtener la ecuación implícita o general a partir del vector normal al plano. Entonces, vamos a suponer que conocemos un punto y un vector que es perpendicular al plano, que tiene estas coordenadas A, B, C. Bueno, pues la ecuación implícita o general del plano se obtiene, mirad, de una manera muy sencilla. Sería igual a que multiplica a x menos x sub 0, x menos la primera del punto, más b por y menos la segunda del punto, más c por la z por menos la tercera del punto igual a 0. Si os acordáis, y yo lo haré en los ejercicios, yo no aplicaba nunca esta fórmula. Yo lo que hacía era que si yo conozco el vector normal, yo ya voy a saber que la ecuación del plano, en este caso, va a ser de la forma ax más b más cz igual a un número. ¿Y ese número cómo se obtenía? Sustituyendo las coordenadas del punto. También recordábamos del curso pasado que si un punto pertenecía a una recta, ¿qué hacíamos? Que sustituíamos la x y la y en las coordenadas de la recta y tenía que verificarla. Pues aquí igual, si un punto pertenece a un plano, quiere decir que va a verificar la ecuación correspondiente a dicho plano sustituyendo la x y z por las coordenadas del punto. Bueno, pues vamos a demostrar esto. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a considerar el punto x
vamos a ver que si tenemos esto, llegamos a esta ecuación, ¿vale? Entonces, considero un punto del plano. Entonces, este vector, el que determina este punto que he considerado con el punto conocido y el vector normal, van a ser perpendiculares. Entonces, x menos x sub 0, x menos x sub 0 y menos y sub 0, z menos z sub 0, que es este vector, va a ser, como es perpendicular a este, ¿qué significaba la condición de perpendicularidad? Que el producto escalar vale 0. ¿Y cuál era el producto escalar? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Y mirar que me quedaría esta ecuación. Al revés, vamos a suponer que la ecuación del plano es ax más b más cz más d igual a 0. Vamos a ver que el vector ABC es perpendicular al plano. Bien, para ello partimos de que este punto pertenece al plano. Lo que os decía, si un punto pertenece a un plano, si un punto pertenece a una recta, hay que sustituir las coordenadas del punto en la recta o en el plano. En este caso lo sustituimos aquí. Cambio x y z por x sub 0 y sub 0, z sub 0. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es restar estas dos ecuaciones. Entonces me quedaría ax menos ax sub 0, si saco factor común a, me quedaría a que multiplica a x menos x sub 0, más b que multiplica a y menos y sub 0, más c que multiplica a z menos z sub 0, y el d desaparece al restar, igual a 0. Pero esto equivale a decir, ¿vale? Mirad, lo tendríamos aquí arriba, sería ir en este sentido, que el vector ABC, el producto escalar del vector ABC por el vector x menos x sub 0 y menos y sub 0, z menos z sub 0, sería igual a 0, que equivale a decir que estos dos vectores son perpendiculares. Con lo cual, como el vector AB es perpendicular a este vector que está contenido en el plano, el vector ABC es un vector normal al plano. Bien, igual que insistí mucho el curso pasado, si vosotros en dicho curso vosotros obteníais el vector normal, era mucho más fácil obtener la ecuación de la recta dando lugar a la ecuación general o implícita, porque era mucho más manejable. Si lo hacéis aquí en este tema, pues yo creo que también os va a servir de gran ayuda. Es decir, en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría, intentar calcular la ecuación del plano considerando un punto, que sepamos que está en el plano, y el vector normal. Y otra cosa que quiero recordar que va a ser importante es, cuando en el tema anterior de vectores en el espacio vimos una de las dos grandes novedades, que era la del producto vectorial, cuando calculabais el producto vectorial de dos vectores, el vector que se obtenía era perpendicular a esos dos vectores que intervenían en su cálculo. Bueno, pues eso lo vamos a aplicar ahora. Para obtener el vector normal siempre en un plano, hay que intentar ver si es perpendicular a otros dos vectores que os den. ¿Vale? Esa va a ser la clave. Si manejáis eso, la mayoría de las dificultades que hay en el cálculo de ecuaciones de planos la vais a quitar. Es decir, para calcular un vector que sea normal, buscar que ese vector sea perpendicular a otros dos que os den en el enunciado. Mirad, eso pasa en el apartado A que tenemos aquí. Me manda ya la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralelo a estos dos vectores. Diréis, bueno, como ya tengo un punto, dos vectores paralelos al plano que no son proporcionales entre sí, hago las paramétricas o la vectorial no, las paramétricas. ¿Vale? Es decir, x igual a 2 menos lambda más mu igual a 3 menos 2 lambda más 3 mu y z igual a 5 menos 3 lambda más 5 mu, ¿vale? Podéis dejarlo así, pero normalmente no es muy operativa después para hacer otras cosas, por ejemplo, para posiciones relativas. No, casi, ya digo, la mejor de todas siempre es trabajar con la ecuación general o implícita del plano. Pues para eso tengo que obtener un vector normal, un vector perpendicular. Pero mirad, si los vectores u y v son paralelos al plano y los movemos, quedarían así incrustados en el plano. Entonces, fijaos que el vector normal es perpendicular tanto a u como a v. Entonces, como es un vector perpendicular a otros dos, el vector normal vamos a considerar el producto vectorial de u y v. Pues el producto vectorial sería este. Y ahora lo que decía el resultado anterior que hemos demostrado es que la ecuación del plano sería igual a menos 1 por x menos 2 más 2 por y menos 3 menos 1 menos por z menos 5 igual a 0. Quitáis paréntesis, quedaría menos x más 2y menos z, agrupáis los números y quedaría esta ecuación. Como el año pasado, comprobar que el punto pertenece. ¿Vale? Pero yo fijaros que cuando llego a este paso, no hago nunca esto, a mí me resulta un poco rollo.
aunque parezca que después hago más, yo creo que me resulta más cómodo, cada uno que haga lo que quiera, claro. Yo en el momento que ya tengo el vector normal, yo ya sé que la ecuación del plano va a ser menos x más 2y menos z más un número d igual a 0. ¿Qué hacíamos el curso pasado para obtener este d? Pues utilizaba el punto que pertenecía al plano, sustituía la x por 2, la y por 3, en este caso hay que sustituir la z por 5 y despejaba la d. Entonces, al sustituir el x y z por 2, 3, 5 me quedaría menos 2 más 6 menos 5. Esto daría menos 2 más 6 menos 5 sería menos 1, si lo paso al otro lado, positivo. D valdría 1 y aquí tenéis la ecuación del plano. En el apartado B dice, dada la ecuación de la recta en forma implícita, como intersección de dos planos, hallar un vector paralelo, es decir, un vector paralelo a la recta es un vector dirección. Bueno, pues mirad, aquí tenéis más o menos el esquema. Vuelvo a decir, la recta cuando está dada en su forma general implícita es intersección de dos planos. Si os fijáis, si este es el vector director de la recta, siempre va a ser perpendicular al vector normal de los dos planos. ¿Vale? Pensar que estáis en una esquina de vuestra casa, o del salón, o de donde estéis. Si tenéis una esquina, la esquina es lo que sería la recta que es intersección de los dos planos. ¿Vale? Entonces, si tenéis la recta, el vector director en esa esquina, si consideráis un vector, una flecha perpendicular a las dos paredes que determinan la intersección de la recta, el vector que está en la esquina con esos vectores que son perpendiculares a las paredes son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí, que el vector normal de este plano sería el 3 menos 2, 5. El vector normal de este plano sería el menos 1, 0, 3. Pues esos dos vectores van a ser perpendiculares al vector director. ¿Y qué hemos dicho que ocurre cuando tengamos dos vectores perpendiculares? Calculamos el producto vectorial. Pues el producto vectorial de estos dos vectores sería el menos 6, menos 14, menos 2, que incluso podéis dividir entre menos 2 o entre 2, ¿vale? Para que esté más simplificadito. Entonces este vector es paralelo, también lo sería, pues por ejemplo, dividido entre menos 2, el 3, 7, 1. ¿Vale? Pero con este ya valdría, con este ya sería el vector director de la recta. Bien, pues una vez que hemos descrito las tres formas posibles de expresar la ecuación de un plano, la vectorial, las paramétricas y la general implícita, y cómo tener también la ecuación de un plano conocido un punto y un vector normal al plano, pues vamos a ver otras formas de determinar el plano en función de los datos que nos den. Y yo vuelvo a insistir, lo más sencillo es que utilicéis, y la que os va a dar más información y la que más vais a utilizar es la ecuación en forma general implícita, con lo cual si nosotros conocemos el vector normal, ya digo, la cuestión es que dominéis esto que yo os voy a decir ahora en estas dos siguientes pantallas, cómo obtener el vector normal en función de distintas situaciones que vais a tener. Si domináis esto, la ecuación de planos, que es uno de los temores de de este tema, pues seguro que lo vais a quitar. Bien, entonces vamos a dar varias situaciones. Que tengamos dos rectas que estén contenidas en el plano, que no sean paralelas, ¿vale? Que se corten. Pues fijaros, si nosotros tenemos dos rectas que están contenidas en el plano, fijaros, los dos vectores directores van a ser perpendiculares al vector normal, con lo cual el vector normal, hago el producto vectorial de estos dos vectores, cojo uno de los dos puntos de la recta y ya podría determinar la ecuación general implícita del plano. Vamos a suponer ahora que conocemos un punto del plano y dos rectas paralelas al plano que se crucen, ¿vale? Entonces, mirad, esta recta estaría un poquito en esta recta, así parece que está contenida al plano, pero bueno, estaría por debajo, que fuera paralela a este plano. Esta recta estaría por encima al plano, también paralela a ella, y se cruzarían, ¿no? Tienen distintas direcciones. Entonces, fijaros, si yo los vectores directores los incrusto aquí, en el plano, como no tienen la misma dirección, pues me valen. Y aparte que van a cumplir estos dos vectores, que van a ser perpendiculares al vector normal, pues vuelvo a considerar, como las rectas son paralelas, si vosotros tenéis un plano y tenéis dos rectas paralelas que se crucen, ¿vale? El vector normal va a ser perpendicular a los dos vectores directores. Esto, pues, evidentemente en clase se ve muy, muy bien, y si no, pues nada. Yo creo que con el dibujito que está aquí, yo creo que también. Entonces, simplemente, cuando tengáis esta situación,
el vector normal, hacéis de nuevo el producto vectorial, como en el caso anterior, cojo el punto que conozco y ya tengo ya puedo determinar la ecuación general implícita del plano. Vamos con los dos casos que tenéis aquí en pantalla, pero si recordáis de los dos anteriores, las rectas no tenían la misma dirección, ¿vale? ¿Qué ocurriría si fueran, por ejemplo, paralelas? Paralelas. Entonces, mirad, si fueran paralelas, el vector normal, tendríamos que los dos vectores directores serían proporcionales. Bien, si vosotros calculáis el vector normal, veríais que daría el 0, 0, 0, y eso no puede ser. Al ser proporcionales, ya digo, el producto vectorial, ya digo, sería el punto cero, el vector cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos dos rectas paralelas, nosotros lo que tenemos que tener son dos vectores que no sean proporcionales. Pues cojo uno de ellos y otro, ¿cómo lo determino? Pues mirar, como conozco las dos rectas, puedo determinar dos puntos de ella. Si considero ese vector, este vector y este, o este, no los dos vectores de la recta y este vector que hemos obtenido no van a tener la misma dirección. Con lo cual, si yo ahora calculo el producto vectorial de n, considerando uno de los dos vectores directores y este que está aquí, lo que voy a obtener es un vector válido. Después, para obtener la ecuación de la recta, con coger uno de estos dos puntos y este vector normal, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir. Si tenemos dos vectores que son paralelos, proporcionales entre sí, no podemos calcular bueno, se puede calcular, pero daría 0. Entonces, lo que hacemos es considerar uno de ellos y dos puntos, uno sobre uno sobre cada una de las dos rectas, el vector que determinan, y como ese vector no tiene la misma dirección, no es proporcional a los vectores directores, pues considero uno de los vectores directores, ese vector que no es proporcional a ellos, y con ello tengo el vector normal. Con un punto también obtengo la ecuación general o implícita. Y para acabar, ¿qué pasaría con otra situación en la cual es que conozcamos tres puntos no alineados en el plano? Si estuvieran alineados, obtendríamos dos vectores que serían proporcionales, con lo cual el vector normal pues daría el 0, 0, 0. Entonces, si tenemos tres puntos que no están alineados, ¿cómo considero dos vectores? Pues muy fácil, ¿vale? Uniendo, pues considerando pues el PSU1, PSU2, por ejemplo, y el PSU1, PSU3, o el PSU2, PSU3. Dos vectores que no son proporcionales, con lo cual, aparte, estos dos vectores están contenidos en el plano, son perpendiculares al vector normal, por lo tanto, hago el producto vectorial de estos dos vectores, cojo uno de los tres puntos y ya puedo obtener la ecuación del plano. Como veis, siempre la cuestión es considerar que haya dos vectores que sean paralelos al plano, pero que no sean proporcionales entre sí. Y el vector normal siempre es el producto vectorial de ellos. Bueno, pues vamos a resolver varios ejemplos con estas casuísticas. En el primer ejemplo vamos a ver la ecuación del plano pi que contiene a esta recta y es paralelo a esta otra. Bien, vuelvo a decir, necesitamos un punto y vamos a ir a la ecuación general o implícita, es decir, tenemos que obtener el vector normal. Para que sea normal tiene que ser perpendicular a dos vectores. Entonces, mirar, si la recta Rs1 está contenida en pi, está incrustada en pi, su vector director, evidentemente creo que veréis que es el 5 menos 2, 0, va a ser perpendicular al vector normal. ¿Hasta ahí bien? ¿Vale? Bien. El segundo tenemos esta recta que es R2. R2 el plano es paralelo a esta recta, entonces su vector director será perpendicular al vector normal. Entonces ya tengo los dos vectores perpendiculares. Uno sería el 5 menos 2, 0 y el otro tengo que calcularlo. ¿Y qué hemos hecho antes cuando tenía una recta dada en su forma implícita para obtener un vector paralelo, es decir, un vector director? Cogía como estos son dos planos, sus vectores normales son perpendiculares al vector director. Entonces hacía el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos, el 2 menos 1, 0 y el 1 menos 3. Pues entonces, mirad, he hecho el producto vectorial que sale el 3, 6, 3, que lo puedo dejar así o puedo dividir entre 3 para tener cálculos más sencillos. Bueno, pues este vector sería el vector director de la recta R2. Como la recta R2 es paralela al plano, su vector director es perpendicular al normal. Entonces, como es perpendicular a este y al vector director de R1 y el de R2, ¿qué he hecho? Pues coger ambos vectores,
Este era sencillo y el que he calculado aquí, he hecho su producto vectorial y este ya sería el normal. Bien, pero para obtener la ecuación del plano, ¿qué necesito? El vector normal y un punto. Y fijaros, el punto no lo puedo conseguir de R2 porque R2 es paralela al plano, no tienen puntos en común. Pero la recta R1 está contenida en el plano, está incrustada. Pues cojo un punto de la recta R1. ¿Cuál es el fácil? El 3 menos 1 menos 4. Pues con ese punto y este vector normal obtengo la ecuación general implícita. Yo lo voy a hacer como a mi manera, es decir, no con la formulita que os ponía en los apuntes, sino que como ya sé que el vector normal es este, la ecuación del plano será 2x menos 2x menos 5y más 12z más d igual a 0. Para obtener el d, cojo el punto que pertenece al plano, que hemos dicho que es el punto de la recta R1, el 3 menos 1 menos 4. Sustituyo la x por 3, me quedaría menos 6, la y por menos 1 me quedaría más 5 y la z por menos 4 que me quedaría menos 48. Menos 48 menos 6 menos 54 más 5 menos 49 que pasaría al otro lado positivo. D valdría 49, con lo cual la ecuación del plano sería menos 2x menos 5y más 12z más 49 igual a 0. En el segundo ejercicio me manda ya la ecuación del plano que contiene a dos rectas. Cuidado aquí, porque muchas veces os ponéis a calcular y a veces os tenéis que el vector normal es el 0, 0, 0 y decís, ¿dónde está el error? Si las dos rectas están contenidas en el plano, si fueran secantes me valdrían los dos vectores directores. Si las rectas fueran paralelas o coincidentes, evidentemente no. Coincidentes no va a ocurrir nunca. Pero si fueran paralelas es el caso que os expliqué antes. Entonces, cuando tengáis que en un plano las dos rectas están contenidas en él, lo primero que tenéis que hacer es estudiar su posición relativa. Entonces, ¿qué vectores directores tienen? Pues R1 menos 5, 3, 1 y R2 10 menos 6 menos 2. ¿Son proporcionales? Sí. Fijaros que si yo multiplico el primero por menos 2, obtengo el segundo. Con lo cual, las rectas, si los vectores eran proporcionales, van a ser o coincidentes o paralelas. Vuelvo a decir, coincidentes no van a ser. Cojo un punto de una de ellas. Pues, por ejemplo, voy a considerar el punto 2 menos 1, 0. Podríamos haber considerado también el 3, 0, 11 y sustituir aquí. Entonces, si yo sustituyo el 2 menos 1, 0 aquí, 2 menos 1, 0, mirad, si fuera menos 1, ¿vale? Quedaría que lambda sería igual a un sexto. Si lambda es 2, perdón, si x es 2, me quedaría 2 menos 3 menos 1, lambda sería menos un décimo. No coinciden los valores de lambda. O la otra que podéis hacer, que yo creo que sería más recomendable, cojo el 3, 0, 11 y veo si cumple esto. Mirad, como z es 11, 11 entre 1 tiene que dar, todo esto tiene que dar 11. 3, sustituyo la x por 3, 3 menos 2, 1 entre menos 5 da 11, no. Con lo cual, el punto de R2 no está en R1 o viceversa. Con lo cual, las rectas son paralelas. Con lo cual, si las rectas son paralelas, no puedo considerar el producto vectorial de los dos vectores directores porque me va a dar 0, el vector 0. Entonces, ¿qué os dije antes que habría que hacer? Pues consideramos un punto de una recta y un punto un punto de cada una de las dos rectas. Pues considero los sencillos, el 2 menos 1, 0 y el 3, 0, 11, y considero el vector que determinan. Ese vector va a estar contenido en el plano, ¿vale? Entonces el P1, P2 sería el 3 menos 2, 1, 0 menos menos 1, 1 y 11 menos 0, 11. Este vector va a estar contenido en el plano. Si está contenido en el plano es paralelo a él. Con lo cual, el vector normal, y este vector evidentemente no es proporcional a estos. Por lo tanto, cojo uno de ellos, de estos dos, por ejemplo el primero, y estos dos vectores están contenidos en el plano y no tienen la misma dirección, con lo cual van a ser perpendiculares al vector normal y el producto vectorial no va a dar 0. Entonces, calculo el producto vectorial de uno de los dos vectores con este que he obtenido, que me sale este de aquí, que si os fijáis puedo dividir entre 8 y es más cómodo de trabajar. Que no lo hacéis, no pasa nada. Entonces, me queda este vector y este sería el vector normal. Con lo cual, el plano tendrá de ecuación 4x más 7y menos z más d igual a 0. ¿Cómo determinamos el d? Cogiendo un punto, pero para ello pues me da igual el punto que considere, puede ser el menos 2, 1, 0, el 3, 0, 11, que os va a salir lo mismo. Sustituyo la x por 2, 4 por 2, 8, la y por menos 1, 7 por menos 1, menos 7, la z por 0, 0. Entonces me quedaría
8 menos 7 más d igual a 0, esto daría 1 al otro lado, menos 1. Con lo cual la ecuación del plano sería 4x más 7y menos z menos 1 igual a 0. Y para acabar este vídeo, pues vamos con una de las 4 situaciones que que os indiqué en ese apartado 6 de cómo obtener la ecuación general implícita con el vector normal. Fijaros, es la situación en la cual tenemos 3 puntos, ¿vale? P, Q y R. Bueno, para que puedan determinar un plano tienen que estar no alineados. Entonces es lo primero que hay que comprobar, igual que con las rectas, vuelvo a decir, si son paralelas o no, si están incrustadas en el plano, ¿vale? Entonces considero el PQ y, por ejemplo, el PR. El PQ sería 2, 10, 4. Y el PR sería menos 1, 7, 5. ¿Son proporcionales? Mirad, si fueran proporcionales, de 1 menos 1 hay que cambiar de signo, pero si yo cambio el 10 de signo no tengo 7, con lo cual no son proporcionales, no son paralelos, con lo cual no están alineados. Si no están alineados, ¿qué tenemos que hacer? Considerar, por ejemplo, estos dos vectores que tenía aquí, había que coger dos de ellos. Bueno, pues estos dos vectores que están incrustados en el plano van a ser perpendiculares al vector normal, pues ese vector normal es el producto vectorial de ellos dos. He calculado el producto vectorial de estos dos vectores y me sale este vector 22 menos 9, 17. Este no se puede simplificar. Pues este es el vector normal. Al ser perpendicular al plano, la ecuación del plano será 22x menos 9y más 17z más d igual a 0. Y ahora, como obtengo el d, cojo un punto que esté en el plano. Pero ¿sabéis tres? Coger uno de ellos, pues alguno que tenga un 0. Pues por ejemplo el primero. Sustituyo la x por 1, me quedaría 22. La y por menos 3 me quedaría más 27. La z vale 0, más d igual a 0. Esto es 49, pasa al otro lado como menos 49, con lo cual la ecuación del plano sería 22x menos 9y más 17z menos 49 igual a 0. Y cuando lleguéis a esto, si conocéis el punto, comprobar que sustituir, ¿vale? Podéis hacer los tres, o con uno ya vale, que cumple la ecuación. Bueno, chicos, evidentemente, pues esta era la mayor novedad que teníamos. Este es el vídeo más largo que vamos casi a tener, a lo mejor alguno de ejercicios. Entonces, bueno, hemos visto cómo obtener las distintas ecuaciones del plano, dándole yo creo que más importancia a la ecuación general implícita, conociendo el vector normal. Y hemos visto varias situaciones de cómo obtener vectores normales. Siempre que querráis obtener un vector normal al plano, tenéis que buscar otros dos vectores que sean perpendiculares a él. ¿Vale? Esa es la clave. Si eso lo domináis, esto lo tenéis un POSIT. Vector normal al plano, buscar otros dos vectores que sean perpendiculares a él, hacer el producto vectorial y considerar un punto, la ecuación de cómo tener la ecuación de un plano lo tenéis dominado. Bueno, no me enrollo más, que como veis ya he llegado un poquito fatigado a esto, la edad. Cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.